Hola chicos, bienvenidos a esta aula de cabeza. Dadas las cuestiones que acaban de suceder, pues vamos a abordar los siguientes temas por medio de esta metodología. Y el tema que nos corresponde el día de hoy es acerca del modelo atómico. Como ya saben, átomo es un término que se descubrió desde la época de los antiguos griegos, en donde ellos fueron los primeros en concebir que toda la materia está conformada por subunidades pequeñas e indivisibles. Y a estas subunidades les dieron el nombre de átomos. La definición de átomo es que es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia sin que pierda sus propiedades químicas. A lo largo del tiempo han existido varios modelos atómicos y vamos a hacer una línea del tiempo para que ustedes puedan identificar cómo es que se ha ido evolucionando el modelo atómico. El primer científico que dio o propuso un modelo para el átomo fue Dalton. Dalton decía que los átomos de un elemento son iguales entre sí y que al combinarse dos o más átomos forman un compuesto. Y en eso estaba en lo correcto. Dalton propuso que los átomos eran como unas esferas sólidas, como si fueran unas canicas. Por lo tanto, este es el modelo de Dalton. Para Dalton así era el átomo, una esfera circular. Tiempo después llega Thomson, el cual utiliza un tubo de rayos catódicos en donde hizo algo muy particular. Él introducía a este tubo gotitas de aceite. Con un atomizador echaba el aceite dentro del tubo de rayos catódicos. Dentro de este rayo había un extremo con carga positiva y otro extremo con carga negativa. Y se dio cuenta que todos los átomos tenían cierta atracción, se empezaban a alinear hacia la parte negativa y unos cuantos hacia la parte positiva. Entonces, este experimento lo repitió con muchas gotas de aceite muy diferentes, los tipos de aceites, pero todos daban exactamente lo mismo, el mismo resultado. Cuando él observaba por esta mirilla, veía esta alineación de los átomos con cierta dispersión de algunos, pero era la minoría. Por lo tanto, Thomson descubre que, no nada más era una esfera como lo había dicho Dalton, sino que hay cargas negativas y cargas positivas. Era toda una bola de carga positiva que tenía incrustada en ellas cargas negativas. Se le conoció como el modelo del pudín de pasas. Así se imaginaba Thomson que era el átomo, como un pequeño panqué de carga positiva que tenía incrustadas pasitas que eran las cargas negativas y le dio el nombre de electrón a estas cargas negativas. Sin embargo, Rutherford quiere comprobar si es cierto que lo que decía Thomson era verdad, así que él utilizó este peculiar artefacto. En este artefacto se reflejaba un haz de luz de rayos alfa. Los rayos alfa tenían que atravesar esta laminilla de oro y había esta cinta para saber hacia dónde llegaba el haz de luz. Entonces, reflejaba el haz de luz, el cual tenía que atravesar esta laminilla de oro y con esta cinta podíamos ver hacia dónde llegaba dicho haz de luz. Lo que Rutherford encontró es que, efectivamente, la mayoría de los rayos atravesaban completamente y llegaban hasta aquí. Sin embargo, algunos eran ligeramente desviados, pero otros tantos eran completamente rebotados en el sentido opuesto. Entonces, cuando Rutherford se encontró con esta particularidad, se dio cuenta de que probablemente el átomo no era como Thomson lo decía. Según Thomson, al ser un pudín de pasas el átomo, estas partículas hubieran chocado todas hubieran rebotado, porque las cargas negativas estaban inmersas en toda esta carga positiva. Pero no sucedió eso. Lo que sucedió
fue que algunas sí atravesaban, algunas eran desviadas y algunas otras eran completamente rebotadas. Por lo tanto, el modelo atómico no era como Thomson lo pensaba. Rutherford pensó que el átomo estaba compuesto por un núcleo, y en este núcleo se encontraban las cargas positivas, y había orbitales en los cuales se encontraban las cargas negativas. A esta propuesta se le conoce como modelo planetario. Tiempo después llega Bohr, en el cual Bohr hace la indicación de que las orbitales del átomo son circulares y introduce los términos de electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en el último nivel. Por lo tanto, Bohr nos habla de niveles. Hay órbitas que se encuentran en diferentes niveles y los electrones están acomodados en cada uno de estos niveles. Aquí están los electrones y en el núcleo, pues como ya nos había dicho Rutherford, se encuentran los protones. Y otro aporte importante de Bohr es que describe completamente, con mucha certeza, el espectro, el átomo del hidrógeno. ¿Cuáles son las particularidades del átomo que conocemos hoy en día? En el núcleo se encuentran los protones, que son cargas positivas, pero también hay unas partículas que se llaman neutrones y estas son neutras, no tienen carga. Y efectivamente en los orbitales están los electrones que tienen partículas, que son partículas con carga negativa. Ahora, estas partículas subatómicas se encuentran registradas en la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos estos datos que están registrados. Con el símbolo A se va a designar el número de masa. El número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. El número de masa se encuentra en la tabla periódica y sirve para determinar el número de neutrones. El número atómico se representa con la letra Z y el número atómico es igual al número de protones. Una particularidad de los átomos es que todo átomo tiene mismo número de protones y de electrones. Por lo tanto, si yo les digo que este elemento tiene 5 electrones, tiene también 5 protones. Número atómico. Repito, el número de masa es el del núcleo, es decir, el número de protones más el número de neutrones. Finalmente, el número de la masa atómica es la masa total del átomo y está íntimamente relacionado con el número de masa. Por lo tanto, se encuentra en la tabla periódica. Y las unidades de la masa, del peso de estos átomos, son U+, unidad de masa atómica. Pero no se preocupen, vamos a ver con más detalle esto que les acabo de mencionar. Esta es tu tabla periódica. Así se encuentra tu tabla periódica. Está el símbolo del elemento, el nombre del elemento y una serie de números. Este número que se encuentra generalmente en la izquierda, en la esquina izquierda superior, es el número atómico, es decir, el número de protones. El número que se encuentra aquí abajo en decimal es la masa atómica. Y bueno, recordemos que también hacer la masa atómica es el número de masa. Recordando que el número de masa es la suma de los protones más los neutrones. Por lo tanto, si yo les hago la pregunta de cuántos electrones tiene el hidrógeno, ¿a qué me voy? Al número de protones. ¿Por qué? Porque yo sé que el número de protones es igual al número de electrones. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1. ¿Cuántos protones tiene el hidrógeno? 1. ¿Quién me da esta información? El número atómico. Y si les pregunto cuántos neutrones tiene el hidrógeno, pues yo sé que el número de masa es la suma de los protones más los neutrones. Yo quiero despejar neutrones y entonces voy a hacer un despeje. Si los neutrones... ¿Qué le estorba a los neutrones para que esté solito? El protón. Y el protón está sumando, por lo tanto va a pasar del otro lado restando. ¿Restando a quién?
al número de masa. Por lo tanto, para determinar los neutrones voy a tener número de masa, que es este de aquí abajo, menos el número de protones, que es mi número atómico. Algo importante, el número de masa siempre lo voy a redondear. Si aquí es 13.5, será entonces 14. 14 menos 1 es 13. ¿Cuántos neutrones tiene el hidrógeno? 13. Ahora ustedes hagan el siguiente ejercicio. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? ¿Cuántos protones tiene el sodio? ¿Cuántos neutrones tiene el sodio? Vean el video cuantas veces sea necesario y si tienen dudas, los escriben debajo del video en Edmodo como comentario y yo respondo todas sus dudas. Estaremos trabajando el día de hoy en este tema, así que no olviden hacer su tarea. Gracias chicos, nos vemos.